con sistema de riego. Tú llegas ahí, es como un oasis en medio del desierto, es decir, es una zona que tú dices, esto es lo que yo sueño para Venezuela. Bueno, el camello, que es el dueño de esa hacienda, me explica y me dice, el tomate lo produzco porque estoy financiado por la Heinz, que me da el financiamiento, yo siembro tomate, yo pago, le doy mi cosecha entera a Heinz, pago el crédito y Heinz me paga la diferencia. Okay. Y lo mismo hace la Bigot con la siembra de... Y entonces el tipo tiene un sembradío espectacular. ¿Qué es lo que está puesto de manifiesto ahí? El sector privado, la importancia del sector privado para generar empleo. Genera 600.000 empleos, genera él al momento de la zafra. Claro. Cuando tú calculas la cantidad de hectáreas que hay en el estado Cojedes, si se pusieran productivas como están productivas esas 94 hectáreas, la población de Cojedes no alcanza para la cantidad de empleo que eso genera. Entonces yo le decía ya a la gente, la forma para mejorar los ingresos, porque los recolectores de tomate ganan poquito. Ganan poquito, ¿por qué? Porque hay muy poco empleo, todo el mundo está desempleado. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar el empleo? Si tú pones a producir todas las hectáreas del municipio de Anzoátegui, todo el mundo va a estar empleado. El que necesita recoger tomate y paga poquito, va a perder los trabajadores, pues se van a ir para otro que le pague más. Y la ese, claro, va a haber competencia en los trabajadores. Van a tener que empezar a pagarle más a los trabajadores para poder conseguir gente que les recoja el tomate. Como en alguna época veíamos acá, ¿no? Que las empresas básicamente se peleaban por contratar, te ofrecían mejoras, seguros de vida, pólizas. Y estaban empresas tratando de quitarle los empleados buenos a las otras empresas. Claro. Lo mismo pasa con los motorizados. Aquí tú tienes empleados todas las empresas y reactivas la economía, los motorizados todos van a tener trabajo y para que una empresa retenga su motorizado va a tener que pagarle más. Los salarios suben cuando hay más producción, cuando hay más empleo, porque cuando todo el mundo está empleado, los empresarios tienen que pagarle más a los trabajadores para retenerlos. Esa es la única forma de subir el salario. Aquí podrán llegar políticos diciendo que van a pagar mejor y que van a subir el salario a todos los empleados públicos. Bueno, si a todos los empleados públicos les pagas el equivalente en bolívares a $1.000 mensuales, eso al día siguiente la inflación se come eso y sigues teniendo el mismo poder adquisitivo. Porque la única forma para que mejore el ingreso real, yo no quiero que el gobierno me aumente el sueldo y que la inflación se coma completamente mi sueldo y yo termine comprando la misma paquete de harina que me podía comprar antes. ¿Me explico? Claro. Es decir, no tiene sentido el aumento de salarios. Lo que yo quiero es mejorar mi poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo solamente mejora cuando tú tienes una reactivación de la economía. Y la reactivación de la economía en Venezuela se puede producir solo si tú sustituyes este modelo económico absolutamente fracasado, destructor, que ha acabado totalmente con la empresa privada, y tú lo sustituyes por un modelo que cree incentivos para que haya inversiones privadas. Pero para esas inversiones, nuevamente recuperar la confianza también es un trabajo y es un proceso. Esa es la palabra clave, confianza. Tú tienes que tener un gobierno con las ideas claras, que hable con la verdad, que tenga suficiente apoyo y solidez como para llevar adelante una política económica que genere... Ahora, Pedro Pablo, muchas veces escuchaba a la gente decir, lo que pasa es que no hay quien ofrezca ese tipo de cambios que queremos ver en nuestro país. Y muchos a veces dicen, bueno, es mejor lo que tenemos que lo que posiblemente pueda venir porque no escuchamos propuestas coherentes por parte de los sectores opositores. Entonces estamos hablando de otro factor grave. No, los que dicen eso, yo los acompaño. Aquí no hay discurso político por parte de la oposición que hable de estos temas. La necesidad de construir un modelo alternativo. Yo lo que veo en los candidatos de la oposición es, yo admiro a Lula, el modelo mío es el de Lula, yo soy centro izquierda, los partidos inscritos en la Internacional Socialista, casi todos, Acción Democrática, Voluntad Popular, Avanzada Progresista, el MAS, Nuevo Tiempo, todos esos partidos inscritos en la Internacional Socialista porque todos se dicen de centro izquierda. La izquierda ha fracasado completamente en América Latina, ha demostrado que lo único que genera es pobreza y aquí hace falta promover un modelo económico que incentive el sector privado. El sector privado es el único que puede producir empleo, mucho empleo para la gente y lo estamos viendo hoy. ¿Quién es la gente mejor pagada que hay en el país? Los que trabajan en el sector privado, que están ganando muy mal también. Claro, hay que decirlo. Y están ganando muy mal porque la economía toda está deprimida. Si tú desarrollas un modelo económico que incentive inversiones y reactivas todo el aparato productivo que hay en el país, tú vas a ir viendo progresivamente el ingreso de las familias mejorar y entonces vamos a volver a tener un país viable, que puede ser, Rosa, un país mucho mejor que el que teníamos. Porque nosotros hemos sido un país, lo hemos hablado aquí en este programa antes, dependiente de la renta petrolera. Si desarrollamos la economía venezolana en todo su potencial, el potencial
agrícola y pecuario que tiene Venezuela es gigantesco. El potencial en la petroquímica no es producir petróleo, es desarrollar la industria petrolera aguas abajo, es producir cauchos, es producir fertilizantes, es producir insecticidas, es producir gasol, gasolina, es producir los derivados del petróleo. Nosotros importamos cauchos de China, nosotros tenemos la materia prima para los cauchos que es el petróleo. Desarrollando la industria petrolera aguas abajo, nosotros podemos exportar caucho. Ahora, Pedro Pablo, mucha gente les se pregunta, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí a un país con tantos recursos hídricos, energéticos, naturales para el turismo? Bueno, de todo tipo, ¿no? Como tú mencionas, una potencia por su diversidad y por todos los recursos que tenemos y la calidad humana de su gente. ¿Cómo llegamos hasta este estado y cuántos años harían falta para volver a recuperarnos, para hacer esa potencia que todos queremos ver de nuestro país, Venezuela? Yo tengo un juicio muy negativo sobre, sobre algunas cosas de la República Civil, que la llama el gobierno Cuarta República. Yo prefiero llamarla República Civil, la República Democrática. Hubo respeto por la democracia, hubo instituciones, hubo un montón de cosas positivas y se hicieron muchísimas cosas. No tiene nada que ver los 40 años de democracia con estos 20 años de destrucción. Ahí se construyó muchísimo. Pero yo creo que hubo un pecado imperdonable y fue el rentismo. Es decir, los gobiernos en el periodo democrático, cuando habían conflictos en el Medio Oriente que subían los precios del petróleo, aquí se armaban fiestas, y unas fiestas parecidas a esta, solo que no había un empeño por destruir el sector privado, pero se armaban unas fiestas gigantescas, dólares para todo el mundo y dólares para importar. ¿Qué pasa cuando los precios del petróleo suben? Hay muchísimos dólares, los dólares se vuelven baratos y empiezan a importar y se deja de producir en Venezuela. Sí. Esa caída en la producción, cuando los precios del petróleo caían, el país se encontraba arruinado. Por eso llegó Chávez. Chávez llegó después de un boom petrolero muy grande, donde armamos una gran fiesta. Después de una fiesta la gente amanece con ratón. Cuando se nos acabó el boom petrolero, los precios empezaron a bajar y bajar y bajar y bajar. No se aprovechan esas épocas para hacer inversiones, para hacer ahorros, para tomar la previsión. Sí. Hay un ejemplo muy claro que es Noruega, que es un país petrolero que ha ahorrado la renta petrolera, la meten en un fondo, no entra en la economía y siguen trabajando, siguen desarrollando su economía y van guardando todo en un fondo. Para las épocas de las vacas flacas. Para las épocas de las vacas flacas. Si nosotros hubiéramos hecho eso, nosotros tendríamos un fondo ahorita que nos permitiría un montón de cosas y hubiéramos desarrollado nuestra economía en las otras áreas. Porque el petróleo, uno de los problemas que tiene el petróleo es que no genera empleo. El petróleo genera divisas, pero no empleo, genera muy pocos empleos. ¿Qué genera empleo masivamente? La agroindustria, la petroquímica, el turismo, un montón de áreas que nosotros tendríamos que haber desarrollado para que la gente hoy sería independiente, independiente del gobierno, independiente de los políticos. No serían presa fácil para la demagogia. Porque una gente que tiene su trabajo y tiene sus ingresos y su familia depende de su trabajo, no está pendiente de qué político le está ofreciendo mentiras para ir a acompañarlo. Y yo creo que ese fue el gran pecado de la República Democrática, fue no haber desarrollado una economía independiente del petróleo. Pedro Pablo, tenemos que irnos a una pausa, pero ya regresamos con más argumentos y gracias a nuestro